Bueno, decíamos que, a ver, de alguna manera, tras algunas semanas de negociaciones, el gobierno de Javier Milei firmó hoy el proyecto definitivo de reforma laboral que será enviado al Congreso seguramente en las próximas horas. Y esto marca el inicio del nuevo Congreso, aquel Congreso que hemos votado en octubre, y seguramente el inicio de los trabajos que trascenderán el año y que de alguna forma seguramente van a modificar un poco nuestras vidas. La reforma laboral es algo claramente importante y que seguramente va a modificar en parte la vida de los argentinos. Para analizar esto, para analizar también diciembre, y de alguna forma para analizar también el camino que está tomando el gobierno, estamos conectados con un amigo de la casa, ya con Pablo Romá, que es analista político, y que nos va a dar una mano para entender todo esto que ocurre y que seguirá ocurriendo. Pablo, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, de este lado, como siempre, ¿cómo estás? Un placer enorme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Muy Buen bien. día, buen día. Bueno, básicamente la idea era esa, ¿no? Que nos cuentes más o menos. En principio, yo quiero decir que más de una vez en todos estos años de radio hemos hablado de los diciembres con temor y hemos atravesado diciembres complejos y las situaciones sociales oscuras y difíciles que la Argentina nos dejaba y nos mostraba en diciembre, bueno, hacía temer en algún momento que pueda suceder lo mismo. Debo decir que diciembre transcurre tranquilo y que el derrotero de la democracia nos está llevando un diciembre justamente de plena democracia que se inicia en el Congreso. Eso por lo menos me parece interesante. Pero sí también hay que decir que, bueno, la negociación y de alguna manera lo que va a ocurrir y la posibilidad de la búsqueda de consensos en el Congreso, bueno, va a ser ardua, ¿no? ¿Vos cómo estás viendo esto que empezaremos seguramente a plantear a partir de ahora cuando llegue el proyecto, ¿no? Sobre todo una reforma tan importante como la que se plantea, ¿no? Sí, creo que bueno, que la reforma laboral tiene, bueno, puede tener consecuencias que después pueden ser difíciles de revertir, sobre Ujú. todo para los trabajadores, ¿no? Sí, Porque sí. me parece que ahí hay algunas cuestiones. A ver, primero me parece que el gobierno se monta sobre una necesidad. Hoy el trabajo en general es de mala calidad Sí, sí. y tiene bajos salarios, digamos, ¿no? Y frente a esa situación, el gobierno propone una reforma laboral que creo yo bueno, que retoma parte de esa demanda, pero en realidad el contenido es un contenido que al menos por lo que trascendió hasta ahora, pareciera que los que pierden son los trabajadores, Ujú, digamos, ¿no? ujú, Porque si en las indemnizaciones se quitan las vacaciones, se quita el aguinaldo, bueno, pierden los trabajadores, ¿no? ujú, Si no se pagan las horas extras y eso se compensa con francos, bueno, pierden los trabajadores, digamos, ¿no? ujú, Yo creo que, digo, y también lo de, bueno, las reformas, digo, o los puntos que van sobre los sindicatos, digamos, sí, ¿no? sí, claro. Me parece que ahí los trabajadores pierden. Me parece bueno, que eso hay que ver después cómo va transcurriendo, porque, bueno, también es cierto que la ley de bases y el DNU plantearon, de hecho, algunas reformas, algunas Ujú, modificaciones, y los resultados no han sido de creación de más puestos de trabajo de mayor calidad, de trabajos registrados, digamos, ¿no? ujú, Eso no se ve, más bien lo que se ve son fábricas que cierran sí, sí, y trabajadores que quedan en la calle. sí, sí. Entonces, me parece que la reforma laboral, bueno, en un contexto recesivo, claramente me parece que hoy perjudica a los trabajadores. Ujú, Después entiendo que el mundo laboral ha cambiado. Me parece bueno, que la plataformización obliga también a repensar qué características va a tener, el mercado de trabajo en claro. términos de cómo incorpora en términos formales a esos trabajadores. Ujú, Yo creo que ese seguro, digamos, que ofrece el gobierno para, y mantener como trabajador independiente no resuelve ese problema. Más bien me parece bueno, lo deja como está, pero sin resolverlo. Y también es cierto que hay algo que aparece mucho también en los plataformizados, es decir, lo que antes era una conquista colectiva como el salario, hoy pasa a ser
una responsabilidad individual Sí. el ingreso, Ujú. y muchos trabajadores de plataformas no quieren ni que los sindicatos ni que el Estado se meta, pero también es cierto que las condiciones en las que están es de mucha vulnerabilidad, Ujú. digamos, ¿no? Entonces, pensar una modernización en términos donde el mercado eh, genere condiciones de mayor niveles de precarización, me parece que no es la reforma a Ujú. la que hay que ir. Pero bueno, entiendo que un sector de la sociedad quiere hacer una experiencia con este gobierno y tiene apoyo. El problema es cómo el gobierno gestiona los equilibrios, digamos, Sí, ¿no? y vos sabés que parándome en esto que estás planteando, que me parece interesante, uno se pone a pensar, digo, esta iniciativa en principio plantea algunas cuestiones que tienen que ver con cambiar normativas vigentes, ¿no? De trabajo, y se supone que va a haber claros cambios en lo que son inclusive las vacaciones, como vos decías, la cuestión de las indemnizaciones, los despidos, la organización que vos también planteabas respecto de las horas laborales, de las horas extras. El objetivo parece que apuntan a establecer claramente un nuevo marco, pero más allá de esto, te quiero consultar respecto de cuál será la oposición a esto. En un Congreso que pareciera parejo, que pareciera abierto al consenso, que pareciera mucho más equilibrado en algunas cuestiones, eh, en el Congreso no hay una oposición sólida para esto, y me refiero no a una oposición porque yo quiero que se opongan, porque me parece más sano que haya más discusión y que algunas cuestiones se puedan o frenar o por lo menos discutir o polemizar. Y pareciera que no solo en el Congreso hablo de la oposición, la dialoguista y la otra, sino que también la fuerza en los sindicatos es muy chica como para oponerse a esto. ¿Cómo vislumbrás el escenario en este sentido? Sí, yo creo que discusión va a haber, Ujú. digamos, ¿no? Eso no, me parece que no va a pasar. Después me parece que es cierto, digamos, ¿no? La derrota del peronismo, si se quiere, o Fuerza Patria, digamos, ¿no? Ujú. En octubre y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, también dejó una consecuencia o una señal de debilitamiento en términos de, bueno, cómo pararse frente al gobierno. Creo que hubo una transferencia de poder muy grande hacia el gobierno. El gobierno tiene muchas posibilidades de pasar el conjunto de reformas que Claro, quiere. Eh, Creo que eso es importante también tenerlo en cuenta, digamos, ¿no? Las derrotas tienen claro. consecuencias, y esa consecuencia también, porque si Fuerza Patria hubiese ganado la provincia de Buenos Aires, hubiese salido quizás a nivel nacional, ¿no? Pero con una diferencia más chica, también hubiese sido una señal para los gobernadores de las provincias del interior. Ujú. Y la derrota, bueno, tiene, Le quita tiene músculo, ¿no? consecuencias. Claro, le quita músculo. Totalmente, digamos, ¿no? Y da una señal en la cual muchos gobernadores entienden que tienen que discutir Ujú. por sí mismos o individualmente, y bueno, y creo que eso, digo, pensando en los sectores que la oposición quiere representar, digamos, ¿no? No solamente en la propia lógica de la política Ujú. y de los partidos políticos, de los espacios políticos, sino en términos de los sectores a los que quiere representar, porque es cierto que hay un sector importante de la sociedad que entiende que estas reformas son regresivas, que este gobierno ataca su posición económica, social, política, y hoy, bueno, cuesta para ese sector encontrar una referencia política, porque también la derrota y la propia lógica, ahora sí digo, ¿no? La propia lógica de la política a veces se va por carriles que no son los que necesita la gente o Ujú. necesita ese sector. Y por otro lado, en un contexto de mucha polarización, hay un sector bueno, que entiende que lo que dice el gobierno está bien. Ahora tampoco entiende que el gobierno puede hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Claro. Y esa gente Y no un poco esto que tiene, decía, ¿no? Lo de los equilibrios. claro, claro. Esa gente no tiene representación y uno vuelve a pensar en que aquellos que han generado, porque lo hemos hablado más de una vez, Milei no nació de un repollo, como diría mi vieja, sino que Milei es consecuencia también de un montón de políticas equivocadas y que ha derivado en esto que tenemos hoy y pareciera que esto continúa. Digo, que no solo Milei ha llegado al poder a partir de políticas equivocadas y de algunos desastres que nos han dejado y demás,
sino que hoy, ya con 2 años de gobierno de Milei, no hay nadie que pueda tomar el bastión de aquellos que pretenden por lo menos discutir algo con un poquito más de musculatura política, ¿no? Y que están buscando una representación que no encuentran en ningún lado. Eh, a veces la culpa también es repartida, porque en todo caso, si vos ganás las elecciones legítimamente, te da el derecho a presentar las leyes que te plantee tu ideología. Y del otro lado no hay nada, y ahí hay un grave problema, ¿no? Sí, no, eso desde ya yo creo que Milei tiene la legitimidad para plantear sus reformas, Ujú. eso no está en discusión, digamos, la legitimidad me parece que no está en discusión. Ahora, después sí es cierto, pues, si bueno, el gobierno anterior cometió errores, también es cierto que bueno, que parte de esos errores tienen que ver con compensaciones, Mm. donde a veces en ese tipo de compensaciones se privilegian algunas cuestiones, digamos, ¿no? Es decir, bueno, en el contexto de pandemia, bueno, se prefirió que el gobierno invierta o ponga Sí, sí. plata para mantener puestos de trabajo, digamos, ¿no? A costa de la caída del salario, la caída Ujú. de los ingresos. Bueno, es cierto, pero prefirió Sí, sí. que los trabajadores mantengan sus puestos de trabajo. Bueno, acá la lógica es completamente otra. Frente a esa situación, es el mercado el Mm. que ordena y bueno, y el que tiene que quebrar, que quiebre, y el que tiene que quedar desocupado, que quede desocupado y el propio mercado lo reconvertirá. Bueno, Ujú. pero eso lleva tiempo, son Y se procesos lleva que gente no son también. sencillos y se lleva Y gente, se lleva gente digamos, también. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, bueno, por eso digo, a veces es cierto, se hace hincapié en los errores, pero también tienen esos errores, bueno, tienen una explicación en términos de una orientación, ¿no? Es Ujú. bueno, en una sociedad como esta, la Argentina. Y Argentina tiene industria. Bueno, ¿qué haces con eso? Bueno, Claro. ¿tiene problemas? Sí, tiene muchos problemas. ¿Tiene problemas de inversión? Sí, tiene problemas de inversión. ¿Tiene problemas de productividad? Sí, tiene problemas de productividad. Ahora, eh, centrar como dijo, pero eso que ya se viene viendo, digamos, pero Milei lo ratificó y lo dijo claramente, digamos, ¿no? Pensar una economía solamente en términos del peso que pueda llegar a tener el agro, Mm. vaca muerta y la minería, y bueno, rompe con un entramado productivo que tiene la Argentina. Quizás otros países no lo tienen y eso puede hacerse. Ahora, en este contexto, eso va a generar un proceso de desigualdad enorme, digamos, Ujú. ¿no? Y una fractura social cada vez más Sí, profunda. sí, sin duda, Y me sin duda. parece que ahí hay un problema no solamente de errores de implementación de políticas, sino también una mirada más general de horizonte, digamos, ¿no? Hacia dónde el gobierno quiere llevar a la sociedad o cómo el gobierno entiende la sociedad. Y creo que en este caso vamos a una sociedad donde mucho más desigual, más jerarquizada, donde haya ganadores y perdedores bien claros, y esa relación no se pueda discutir o esté menos, o haya menos posibilidades para discutirla. Ujú. Volvemos, creo que lo hemos hablado alguna vez con vos, pero sigue más presente que nunca esta cuestión de la Argentina pendular, ¿no? Vos recién hablabas claramente de aquel gobierno que dejó algunas heridas y que se ha equivocado en algunas cuestiones y que aquel gobierno o aquellos gobiernos y que han derivado en el presente de hoy con un Milei puramente mercantilista y con el dios del mercado al frente de su manejo político y casi como un tipo que viene justamente a destruir el Estado desde adentro, ¿no? Eh, y es parte de esa Argentina pendular de la cual no salimos y creo que termina siendo bueno, un problema porque están aquellos que defienden el Estado, aquellos que lo defienden a ultranza, de aquellos que lo denostan a ultranza, como si en el medio no hubiera nada, ¿no? Como si el Estado no pudiera regular algunas cuestiones y como si el mercado no pudiera ingerir con salud para algunas cuestiones. Digo, es una pregunta casi para el sociólogo. ¿Cómo vamos siempre los argentinos, desde, desde Rosas para acá, si querés? De un lado a otro en el péndulo, ¿no? Y no encontramos nunca un equilibrio y así perdemos siglos, ¿no? Sí, el problema me parece que es que se entiende el mercado y el Estado como dos cosas separadas, digamos, Ujú. ¿no? Y Claro. en realidad no son dos No son cosas dos cosas separadas, separadas, no, exacto.
no es un juego de suma cero, digamos, ¿no? Donde avanza el Estado, retrocede el mercado, y donde avanza el Pero mercado, pareciera que fuera retrocede el así, Estado. ¿viste? Pareciera que fuera así, es increíble. Porque vos ves y hoy el Estado tiene un peso enorme en todas las decisiones, digamos, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un problema que es cómo se gestiona ese equilibrio, esa unidad, digamos, ¿no? Lo económico y lo político no están separados, y eso es un error, me parece, y de un lado y del otro, ¿no? Pensar que solamente desde el poder del Estado se puede, bueno, hacer retroceder al mercado. Bueno, eso no es así, de hecho no lo hemos visto en otros gobiernos. Ahora, lo que sí me parece que este gobierno viene a romper con algo que la sociedad argentina, bueno, con tensiones, con discusiones, con conflictos, construyó, que es una sociedad donde haya algún tipo de principio más igualitario, digamos, ¿no? Y creo que eso es lo que hoy se viene a romper, digamos, ¿no? Y por eso vos decís lo de lo pendular, yo siempre pienso esta frase de Maradona, ¿no? Que dice, bueno, la vida es una calecita, digamos, ¿no? Da vueltas, y uno tiene que entender también la política de alguna manera así, digamos, ¿no? Da vueltas esto, da vueltas, es verdad, es una mesa y las redonda, cosas no se sostienen permanentemente en el tiempo, digamos, no hay una perspectiva evolutiva, ¿no? Mucha gente entiende que, bueno, que tiene que haber una evolución y que siempre es un proceso hacia adelante, y a veces esos procesos no son hacia adelante, digamos, ¿no? Y creo que de alguna manera, por eso digo, la experiencia que un sector de la sociedad quiere hacer con Milei, bueno, implica de alguna manera también apoyar, bueno, un retroceso en términos de una perspectiva más igualitaria, digamos, ¿no? Quizás muchos opinan que eso fracasó y que es necesaria una sociedad más disciplinada, ¿no? Ayer estaba viendo, fui a un canal y estaban pasando, bueno, el gobierno, un juez por la ley de marcas, va y allana la saladita. Bueno, también eso implica atacar al consumo popular, un mercado que fomenta permanentemente la necesidad de estar, y para los sectores populares es también a través del consumo de las marcas, pero hoy ir a un shopping, a una no sé, a un negocio de una marca deportiva, es prohibitivo para gran parte de la sociedad, gente, y bueno, y la gente va y compra el trucho, y bueno, ahora, todo eso cuando uno lo pone en el general, y bueno, lo que va es a una sociedad cada vez más fragmentada, porque esa gente no puede ir al Unicenter a comprarse las zapatillas, y bueno, y si fuese sería un problema también, porque y sería un problema también como era que los sectores populares viajen en avión, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hay un problema muy profundo, que es cómo entendemos, cómo se entiende la sociedad, qué es lo que se quiere para esta sociedad, qué roles se le asignan a los sectores populares, a los trabajadores, y por eso digo, quiénes son los que ganan y quiénes son los que pierden, y que eso no se discuta. Bueno, a veces no es tan así, la sociedad a veces se da vuelta, ¿no? Se revela. Esto también lo de los sindicatos por empresa, digamos, ¿no? Para debilitar la organización. Pero históricamente los dos sindicatos por empresa que existieron en la Argentina fueron los dos sindicatos más combativos y que fueron parte del proceso de conflictividad más grande, como el CITRAC y CITRAM, digamos, ¿no? Claro. Que eran los sindicatos de empresa de Matterfeld y Concord, ¿no? En Córdoba. Entonces, tampoco es que te garantiza el sindicato por empresa te va a garantizar el disciplinamiento. Obviamente implica un debilitamiento, desde ya, de la organización sindical, sin duda, ¿no? Entonces, bueno, son problemas que me parece que cruzan mucho a la sociedad, y a veces un gobierno que no mira la historia, no mira para atrás, mira gráficos de curvas de oferta y de demanda. Sí, coincido. Interesantísimo escucharte, Pablo, como siempre. Te agradecemos mucho, seguramente aquí al final de esta temporada volveremos a convocarte para seguir analizando esto que tanto interesa y que tanto tiene que ver con nosotros, ¿eh? Mil gracias como siempre.
No, gracias a vos, un fuerte abrazo. Abrazo, Pablo. Era Pablo Romá, sociólogo, analista político, un tipo que siempre es interesante escuchar para que te ayude a entender un poco más.